¿Alguna vez has sentido que, en un instante, todo lo que has construido a lo largo de tu vida fue tratado como si no tuviera valor? El dolor invisible de una madre rechazada no comienza cuando se cierra la puerta, sino cuando la palabra carga resuena en tu pecho como una sentencia. Eso fue lo que experimenté cuando la maleta con mis recuerdos y mis pocas pertenencias fue arrojada a la lluvia, como si mi historia pudiera ser desechada junto con ella. No fue solo la tormenta lo que me empapó esa noche. Fue el rechazo familiar, la humillación materna, el abandono de mi propio hijo. El frío que me recorrió los huesos no provenía solo del agua helada, sino de la soledad y la invisibilidad. Allí, bajo un paso elevado, me di cuenta de que no era solo mi maleta la que estaba en el suelo, sino la dignidad que había cultivado con años de sacrificio. Pero la vida, aunque parezca cruel, siempre ofrece giros inesperados. Y fue precisamente en el punto más bajo de mi dolor que descubrí que mi historia aún no había terminado. Entre lágrimas contenidas y recuerdos duraderos que nadie podría robarme, algo comenzó a agitarse dentro de mí. Una fuerza silenciosa, la misma que tantas mujeres llevan sin darse cuenta, comenzó a emerger. Y eso es lo que voy a contarles aquí. Cómo el dolor de la humillación puede convertirse en justicia revelada, cómo una maleta bajo la lluvia puede convertirse en el símbolo de una reconstrucción de la dignidad, y cómo una mujer de 72 años aprendió que todavía tenía voz, libertad y poder para reescribir su propia historia. Nunca pensé que escucharía de la boca de mi propio hijo la palabra que más me dolería. Carga no era solo un insulto, era una frase. Con cada sílaba sentía como si borrara los años que lo tuve en brazos, las rodillas raspadas que besé, las noches sin dormir. Era como si todo el amor de una madre se hubiera convertido en un peso muerto. Este es el dolor invisible que ninguna madre imagina cargar. Cuando la puerta principal se cerró de golpe tras mí, me di cuenta de que no era solo una disputa familiar. Era un rechazo rotundo. La maleta que había tirado a la lluvia no solo contenía ropa, sino fragmentos de mi historia. Cada salpicadura que caía sobre la tela era como lavar mi dignidad ante la mirada fría de quienes ya no me reconocían como su madre. El viento gélido me azotaba la cara, pero nada era tan agudo como la silenciosa traición que resonaba en mi interior. Mientras arrastraba mi maleta empapada por el suelo, mis pies se hundían en charcos que reflejaban el cielo nublado. La tormenta parecía gritarme, «Ya no perteneces aquí», y en ese instante descubrí el peso de la soledad y la invisibilidad. Caminé sin rumbo, sin abrigo, con la ropa de abrigo empapada. Los coches pasaban a toda velocidad, indiferentes, como si yo fuera solo una sombra más en la carretera. Me senté bajo un paso elevado, buscando refugio, y allí me di cuenta de algo aterrador. Para el mundo, solo era otra mujer olvidada. No tenía nombre ni historia, solo abandono. Apoyado en el frío hormigón, cerré los ojos y escuché el sonido de las bocinas mezclado con el de la lluvia. Fue en ese momento que los recuerdos de mi vida comenzaron a desfilar ante mí. Recordé los días en que me saltaba comidas para que mi hijo tuviera un plato lleno. Recordé los cuadernos escolares que había comprado con sacrificio, las noches febriles que había permanecido despierto a su lado. Todo eso parecía haberse evaporado en un solo gesto cruel. No lloré esa noche, porque hasta las lágrimas parecían congelarse. Pero dentro de mí crecía una mezcla peligrosa, el dolor invisible del rechazo familiar y una fuerza silenciosa que, aunque frágil en aquel momento, se negaba a rendirse. Es como cuando caes al fondo de un pozo y descubres que la única salida es mirar hacia arriba, incluso sin saber cómo salir. El sonido de los neumáticos al levantar agua de los charcos me recordó cuánto podía seguir viviendo sin importarme los que quedaban atrás. Me sentí descartado, borrado, pero al mismo tiempo algo ardía en mi pecho, una resiliencia que ninguna tormenta podía extinguir. Quizás eso era lo que me impulsaba a seguir adelante. La idea de que aún existía, aunque quisieran convertirme en nada. Allí, bajo el paso elevado, comprendí que la verdadera crueldad no era estar en la calle,
sino ser borrada del recuerdo de quien más amaba. Esta culpa injusta, ser tratada como incapaz, como un peso muerto, dolía más que el frío o la ropa mojada. Porque cuando un hijo nos abandona, no es solo el cuerpo el que sufre, es el alma la que se rompe. Y fue en ese momento, en la noche más oscura, que una semilla se plantó en mí. Una semilla de renacimiento que aún no entendía, pero que germinó en silencio. No sabía que la vida estaba a punto de dar un nuevo paso, pero aprendí algo esencial. Incluso la lluvia que nos azota puede ser un presagio de la cosecha venidera. Justo cuando creía que nadie me recordaba, oí pasos pausados, distintos de los que habían pasado apresuradamente. Levanté la vista y por un instante creí estar soñando. Era Vivian, mi hermana pequeña, a quien no había visto en años. Tenía el pelo empapado, el maquillaje desteñido, pero sus ojos brillaban como faros en medio de una tormenta. Al principio no dijo nada. Simplemente se arrodilló a mi lado, me apartó el pelo mojado de la cara y me tomó la mano. Fue el primer contacto humano que sentí en semanas. Un gesto simple pero poderoso, capaz de sanar parte del dolor invisible que cargaba. Ese momento me recordó que, incluso en la soledad más dura, aún hay lazos que el tiempo no puede borrar. Vivian siempre había sido fuego, mientras que yo era más agua. A ella la indignaba la injusticia. Yo me la tragaba para mantener la paz. Esa noche me di cuenta de cómo nuestras diferencias se complementaban. No preguntó qué había pasado, no exigió explicaciones. Simplemente me ayudó a levantarme y cargó mi maleta empapada como si fuera un trofeo rescatado de la guerra. Nos subimos a su coche de alquiler. La calefacción estaba al máximo y una manta suave me envolvía los hombros. Vivian me entregó un termo con té caliente, aromatizado con miel y menta. Ese simple gesto, té caliente de la hermana, calentó no solo mi cuerpo sino también mi alma, recordándome que todavía había lugar para el cuidado y la dignidad. Conducíamos por la carretera en un silencio casi absoluto, interrumpido solo por el sonido de los limpiaparabrisas. La miraba de vez en cuando y veía la misma postura firme de la juventud. Vivian no necesitaba hablar. Su presencia lo decía todo. No estás sola. Fue como si, en ese instante, la vida me hubiera devuelto la mano que creía haber perdido para siempre. Cuando llegamos a un motel a las afueras de Brasilia, me dio la llave de la habitación y una bolsa con ropa seca. Entré al baño y me miré en el espejo después de una ducha caliente. Se me saltaron las lágrimas, no de tristeza, sino de alivio. El vapor me empapó la cara, como si borrara las marcas de la humillación y me diera la oportunidad de empezar de nuevo. Vivian esperó en la habitación, pero no hizo preguntas. Simplemente acomodó su ropa sobre la cama y dijo: «Mañana vamos a Florianópolis». Habló con la firmeza de quien ya tiene la ruta trazada. No discutí. Por primera vez en mucho tiempo, acepté que me guiaran, porque había encontrado un refugio seguro. Esa mañana temprano, acostado en una cama limpia, me di cuenta de algo. La vida está hecha de puentes inesperados. Me habían arrojado a la lluvia como un peso muerto, pero ahora estaba en camino a la reconstrucción. No sabía qué me esperaba, pero estaba seguro de que esa noche sería recordada como el punto de inflexión de mi historia. Y es curioso cómo, cuando estamos en la oscuridad, un gesto de cariño puede convertirse en la chispa del renacimiento. El abrazo de una hermana, la calidez de una taza de té, el simple hecho de decir «ven conmigo» son suficientes para reavivar la llama. Y así fue como me di cuenta. Aún valía, y mi voz aún se escuchaba. A la mañana siguiente, el cielo aún conservaba restos de la tormenta, pero algo en mi interior comenzaba a aclararse. Vivian me llamó temprano, ya vestida, como si supiera exactamente a dónde ir. No había lugar a dudas en su tono. Al subir al coche, me di cuenta de que no solo me rescataba de aquella noche, sino que me guiaba hacia un futuro que aún no podía imaginar. El camino a Florianópolis parecía largo, pero cada kilómetro representaba una distancia del dolor invisible que había experimentado. Recordaba las palabras «peso muerto» resonando en mi mente, pero al mirar a mi hermana al volante, comencé a pensar, tal vez no era una carga. Tal vez aún podía empezar de nuevo. Paramos en una gasolinera y Vivian se bajó sola. Al regresar, traía un sándwich, café recién hecho y una carpeta gruesa.
La puso sin contemplaciones en mi regazo. La abrí lentamente y, para mi sorpresa, encontré documentos que lo cambiarían todo. Un apartamento en Florianópolis, frente al mar, comprado a mi nombre, sin deudas ni condiciones ocultas. Por unos segundos me quedé sin aliento. Miré las fotos. Un balcón con vistas al mar, una cocina luminosa, una habitación de invitados ordenada como si esperara a alguien querido. Se me llenaron los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de una sensación de dignidad recuperada. Después de tanto abandono por parte de mi propio hijo, alguien me devolvía la oportunidad de sentirme dueña de mi propia vida. Vivian no se detuvo ahí. Entre las páginas también había un comprobante de una cuenta de ahorros recién abierta, con suficiente dinero para darme estabilidad. Estos son mis ahorros. Los he ahorrado durante años. Ahora son tuyos, dijo con firmeza, sin admitir réplica. Su actitud me dejó sin palabras, como si la vida me hubiera dado un regalo que no me había atrevido a pedir. Apreté el maletín contra mi pecho y sentí un alivio que no había experimentado en mucho tiempo. Era más que un apartamento o dinero. Era la prueba de que mi historia aún tenía valor. No era caridad, era reconocimiento. Después de tanta manipulación psicológica y culpa injusta, por fin alguien me devolvía no solo mis recursos, sino también mi identidad. Al llegar al edificio, vi los balcones soleados. El olor a alfombra nueva y limón en el vestíbulo me envolvió como una promesa. Fue como cruzar un portal invisible, del frío y húmedo viaducto a una casa con vistas al mar. Mi maleta, antaño símbolo de humillación bajo la lluvia, ahora descansaba en un lugar que significaba un nuevo comienzo. Subí al apartamento y me acerqué al balcón. El océano se extendía hasta el horizonte, constante, inmenso, vivo. Era como si las olas me dijeran que la vida podía derribarme cuantas veces quisiera, pero siempre habría una marea que volvería. Ahí comprendí que reconstruir mi dignidad no era un sueño lejano, sino un camino que ya estaba recorriendo. Y fue así, frente a la vasta extensión azul, que sentí la libertad que había alcanzado por primera vez en muchos años. No se trataba solo de un techo. Se trataba de recuperar mi voz e identidad, de tener un espacio donde no me vieran como un peso muerto, sino como alguien que aún tenía mucho que ofrecer. Ese regalo no era solo material, era un verdadero renacimiento. Fue Vivian quien me presentó a Grasa Rodríguez, una abogada de confianza que había sido su compañera de clase en la Facultad de Derecho. Al mirarme, Grasa no solo vio a una clienta en apuros, sino a una mujer que había sido víctima de abuso emocional y manipulación psicológica por parte de su propia familia. Su mirada seria pero acogedora me tranquilizó. Comprendió que mi dolor invisible no podía sanar solo con palabras, sino con protección real. En la primera reunión, Grasa abrió una carpeta llena de documentos. Me explicó que necesitaba proteger mis bienes, registrar cada detalle y preparar los obstáculos legales para evitar que Paul y Marisa siguieran intentando controlarme. Nunca había pensado en los papeles como escudos, pero en ese momento comprendí que cada sello sería como un muro contra el rechazo familiar. Fue extraño ver mi vida transformada en páginas, cláusulas y artículos de ley. Pero me di cuenta de que esto formaba parte de reconstruir mi dignidad. Así como una casa necesita cimientos firmes, yo necesitaba documentos que garantizaran mi libertad, conquistada con tanto esfuerzo. Con cada firma era como si estuviera remendando los agujeros que dejó la silenciosa traición de mi hijo. Vivian lo observaba todo con atención. No me dejó sola ni un segundo, y su presencia era una mezcla de fuerza silenciosa y ternura. Lo intentarán de nuevo, dijo. Pero esta vez estaremos preparadas. Sus palabras no sonaban a amenaza, sino a promesa. Fue la primera vez que sentí que no tenía que afrontar la tormenta sola. Grasa también contrató discretamente a un investigador privado. Este monitoreó cualquier intento sospechoso en mi nombre: transacciones bancarias, contactos con notarías, llamadas telefónicas extrañas. Descubrimos que Paul ya había contactado con abogados para obtener un poder notarial y una tutela. Saber esto me dolió, pero al mismo tiempo me fortaleció. Era la prueba de que no era paranoica, sino que estaba sufriendo una auténtica manipulación.
Durante este tiempo aprendí algo importante. La protección no es solo legal, sino también emocional. Empecé a anotarlo todo en un cuaderno que me dio Vivian. Cada llamada, cada gesto, cada palabra, era mi memoria, transformada en un arma. Porque quienes intentan borrarnos, olvidan que el corazón de una madre guarda recuerdos detallados, que un día pueden convertirse en testigos silenciosos. Incluso con la red de seguridad formándose, hubo momentos en que la soledad me abrumaba. A veces me sentaba en el balcón de mi apartamento frente al mar, escuchando el rugido constante de las olas. Me recordaba que la vida es movimiento. A veces nos derriba, a veces nos levanta. Y estaba aprendiendo a usar cada ola como un resorte para resurgir. Grasa me dijo algo que nunca he olvidado. Intentarán presentarte como incapaz, pero demostrarás que eres dueña de tu propia historia. Esas palabras resonaron profundamente en mí, porque eso era exactamente lo que Paul había hecho. Intentó reducirme a un peso muerto, a alguien sin voz. Pero ahora me rodeaba de gente que pensaba lo contrario. Fue en ese momento que me di cuenta. Una red de seguridad no se compone solo de leyes y abogados, sino de vínculos. Lazos de confianza, de valentía, de resiliencia en la vejez. Ya no era invisible. Tenía voz, apoyo y, lo más importante, un escudo listo para afrontar la tormenta que se avecinaba. Paul y Marisa no tardaron en aparecer de nuevo. Esta vez no vinieron gritando ni acusando, sino con sonrisas ensayadas y un maletín bajo el brazo. Llamaron a la puerta, como si fueran amables visitantes con una caja de galletas caseras. Pero tras la fachada de amabilidad se escondía la misma manipulación psicológica que yo conocía tan bien. Nos sentamos en la sala de estar y Paul, con su voz estudiada, sacó un documento titulado Acuerdo sobre Bienestar Familiar y Bienestar Patrimonial. Lo deslizó sobre la mesa como una ofrenda de paz. Pero al leer las primeras líneas, vi la trampa. Un poder notarial encubierto que les daría control sobre mis finanzas e incluso sobre mis decisiones médicas. Era una traición silenciosa, disfrazada de papel membretado. Por dentro, mi corazón latía con fuerza, pero por fuera me mantuve firme. Miré a Vivian, que simplemente cruzó las piernas y esperó el siguiente movimiento. Ella ya lo sabía. Su silencio me recordó que ya no estaba solo. Esto no era solo un contrato, era un intento de reducirme de nuevo a un peso muerto, incapaz de controlar mi propia vida. Cuando terminé de leer, dejé el documento sobre la mesa sin decir palabra. Fue entonces cuando Vivian se levantó, abrió otra carpeta y mostró una copia idéntica, recuperada por el investigador. «Este es el mismo contrato que redactaste en Porto Alegre», dijo con calma. El rostro de Paul palideció. Marisa apartó la mirada. La farsa quedó expuesta ante todos. Vivian no alzó la voz. En cambio, habló con un tono firme y controlado, lo suficientemente alto como para que los vecinos presentes la oyeran. «Este contrato no se está gestionando. Se está manipulando». La sala quedó en silencio. La cordialidad se desmoronó como un castillo de naipes empapado por la lluvia. Por primera vez, vi miedo en los ojos de Paul. Sin pensarlo dos veces, agarré el contrato original que había traído y lo partí por la mitad. El sonido del papel al rasgarse resonó como un trueno en mi interior. No necesité gritar, no necesité llorar. Simplemente levanté los pedazos rotos y dije, esto es lo que pasa cuando confunden el silencio con debilidad. Ese gesto simbolizó la reconstrucción de la dignidad que habían intentado robarme. Paul se levantó bruscamente, acusándome de montar una escena. Marisa intentó suavizar la situación, ofreciéndole las galletas que había traído, como si el azúcar pudiera endulzar la humillación de la madre. Pero ya no había lugar para la farsa. Allí, delante de todos, la manipulación se había revelado, y yo ya no era invisible. Cuando se fueron, la sala pareció respirar aliviada. Algunos vecinos se miraron, pero nadie hizo preguntas. Fue como si todos comprendieran que habían presenciado algo más grande. Una madre que, tras años de dolor invisible y rechazo familiar, por fin se ponía de pie. En ese momento sentí que la victoria silenciosa había dado su primer paso. Pero sabía que no terminaría ahí. Paul y Marisa no se rendirían tan fácilmente.
El contrato roto era solo el comienzo de una guerra que pasaría del papel a la realidad. La humillación había quedado al descubierto, pero surgirían nuevos intentos. Y dentro de mí, a pesar del agotamiento, también crecía una certeza. Esta vez no me rendiría. Después de romper el contrato delante de todos, pensé que Paul y Marisa se retractarían. Pero me equivoqué. Regresaron con nuevas estrategias, más sutiles, pero aún más peligrosas. Las visitas se hicieron frecuentes, siempre acompañadas de regalos, flores, cestas de frutas, cartas con palabras dulces. La intención no era cariño, era manipulación psicológica disfrazada de atención. Había días en que encontraba una orquídea blanca en el felpudo, sin tarjeta, sin explicación. Una disculpa falsa y silenciosa que parecía más bien un mensaje velado. Seguimos aquí. Ver esa flor me llenó de una mezcla de ira y tristeza. Su belleza ocultaba el mismo dolor invisible que intentaban infligirme. En otras ocasiones, Paul aparecía con bolsas de comida, hablando de cuidarme, como si fuera su deber controlar mis movimientos. Marisa aparecía con sonrisas ensayadas, llamándome mamá de nuevo, como si esas palabras pudieran borrar el rechazo familiar que me había echado de casa. Era un chantaje emocional constante que buscaba debilitarme. Fue en ese momento que me di cuenta de que necesitaba ir más allá de la protección legal. Empecé a grabarlo todo, cada visita, cada palabra, cada gesto. Con la ayuda de Vivian y Grasa, instalé una pequeña grabadora que grababa hasta las conversaciones más banales. Transformé mi memoria a largo plazo en un archivo concreto, porque sabía que tarde o temprano esta evidencia sería necesaria. La presión no solo aumentaba durante las visitas. Descubrimos intentos de cambiar mi dirección bancaria e incluso solicitudes falsas de tutela a mi nombre. Paul y Marisa querían crear la imagen de que yo era incapaz de gestionar mi propia vida. Esta culpa injusta dolía más que cualquier firma, porque era como condenarme a un silencio forzado. Cada vez que los veía intentar quebrarme, algo dentro de mí se fortalecía. Era como si el peso muerto que me habían lanzado se hubiera convertido en una pesa de entrenamiento. Me estaba volviendo más firme, más consciente, más listo para enfrentarlos. La resiliencia de la vejez, que tantos subestiman, se convirtió en mi escudo. En las noches de insomnio me sentaba en el balcón de mi apartamento frente al mar. El sonido de las olas me recordaba que incluso las mareas más violentas pasan, pero dejan lecciones. Pensé en la maleta bajo la lluvia, en el frío paso elevado, y me di cuenta de que ese dolor se había convertido en mi combustible. No lo sabían, pero me estaban enseñando a luchar. Aún así, había días en que me sentía agotada. El abuso emocional mina el alma sigilosamente. En esos momentos, el té caliente de mi hermana era más que un consuelo. Era un recordatorio de que no estaba sola. Pequeños rituales como estos mantenían mi dignidad en pie, incluso cuando el mundo intentaba reducirme a la invisibilidad. La creciente presión dejó claro que Paul y Marisa no cederían, pero también dejó claro que ya no estaba indefensa. Ya no era la mujer en el paso elevado, temblando de frío y abandono. Era alguien que se reconstruía, con pruebas, con apoyo, con voz. Y sabía que el punto de inflexión estaba cerca, un punto de inflexión que cambiaría no solo mi vida, sino también mi legado. Fue en este punto de mi camino que me di cuenta de que no bastaba con defenderme. Necesitaba transformar el dolor en algo más grande, algo que nadie pudiera robarme. Con la ayuda de Viviane y Grasa, Fundación Rute Teixeira, el nombre, no era solo un registro legal, era la marca de una mujer que se negaba a ser borrada. Era como plantar una bandera en la historia misma. La fundación tenía un propósito claro: ayudar a mujeres mayores que, como yo, habían sido víctimas de rechazo familiar, abuso emocional y manipulación psicológica. Sabía que había muchas maletas bajo la lluvia, esparcidas por ahí, cargadas por madres y abuelas abandonadas. Crear este espacio fue como darles voz a todas, como decir alto y claro: no somos un peso muerto. Registrar la fundación fue más que un acto legal, fue una liberación. Cada cláusula escrita, cada firma,
Era un ladrillo que se alzaba contra la humillación materna que había sufrido. Mis bienes, antes amenazados, ahora estaban protegidos por la misión de la fundación. Ese apartamento frente al mar, que ya había simbolizado un nuevo comienzo, ahora también se convertía en un faro para otras vidas. Fue emocionante darme cuenta de que, mientras Paul y Marisa se esforzaban por empequeñecerme, yo expandía mi existencia. Ellos intentaban aislarme, pero yo creaba comunidad. Ellos intentaban etiquetarme de incapaz, pero yo me aseguraba de que mi larga memoria se convirtiera en un legado. Y esa fue la victoria silenciosa más poderosa que he experimentado. En la primera reunión oficial, me senté ante un pequeño equipo de voluntarios. Eran gente común, algunos jubilados, otros jóvenes y enérgicos, pero todos con el mismo propósito: levantar a quienes habían sido derribados. Al observar sus rostros, sentí que lo que comenzó como un dolor invisible se transformaba en esperanza colectiva. Fue ese día que me di cuenta de que la libertad que había alcanzado no era solo mía. Cada paso que daba resonaba en la vida de otras mujeres. Cuando una de nosotras se alza, abre el camino a muchas otras. Y fue allí, en el corazón de la fundación, donde sentí un verdadero renacimiento. No solo como madre, sino como mujer, como un ser humano que aún tenía mucho que ofrecer. El impacto fue inmediato. Empezaron a circular noticias, vecinos se me acercaron, gente que no conocía vino a agradecerme. Fue como si la vida hubiera transformado mi maleta empapada por la lluvia en una bandera contra la injusticia. Lo que antes simbolizaba rechazo, ahora simbolizaba resistencia. Sin embargo, no se trataba de venganza. La Fundación Ruth Teixeira no se creó para herir a Paul y Marisa, sino para sanar lo que no supieron apreciar. Porque al final, la mayor justicia se revela cuando demostramos que el mal que intentaron infligirnos sirvió para crear algo infinitamente mayor. Era mi forma de plantar manzanos. Quizá no viera todos los frutos, pero alguien los cosecharía. Y fue en ese momento, al ver la placa de fundación recién instalada, que comprendí. Podrían intentar borrar mi nombre de los papeles, pero jamás de la historia, porque desde ese momento mi vida quedó grabada en algo que nadie podía manipular. Lo que empezó como humillación maternal se transformó en una fuerza silenciosa y un legado que sobreviviría a cualquier tormenta. La invitación llegó en un mensaje breve y cortés. Paul dijo que quería verme, que los niños me extrañaban, que podíamos empezar de cero. Las palabras eran demasiado dulces como para ocultar su veneno. Aún así, acepté. No por ingenuidad, sino porque sabía que a veces la verdad solo se revela cuando miramos a los ojos a quienes intentan engañarnos. Ese domingo llevaba un vestido azul marino y me recogí el pelo con cuidado. No quería parecer frágil ni arrogante. Solo quería ser yo misma, la mujer a la que insistían en reducir a una carga, pero que ahora albergaba en su interior una fuerza silenciosa. Solo llevaba un sobre delgado en el bolso, más poderoso que cualquier discurso ensayado. Cuando entré en casa, nada parecía haber cambiado. La mesa estaba puesta, los cubiertos alineados, las sonrisas forzadas. Marisa vino a abrazarme, llamándome mamá, como si la silenciosa traición nunca hubiera ocurrido. Los niños estaban callados, excesivamente arreglados, como si participaran en una obra de teatro. Todo era demasiado perfecto, y esta perfección dolía más que el rechazo mismo. La cena empezó con conversaciones triviales. Paul habló del trabajo, Marisa de las notas de los niños. Yo simplemente asentí, respondiendo con frases cortas. El ambiente parecía armonioso, pero bajo la mesa, cadenas invisibles intentaban contenerme. Querían que cediera, que olvidara. Fue en el postre cuando se me cayó la máscara. Paul se recostó en su silla y dijo: «Mamá, tenemos que hablar de algunas decisiones, sobre todo sobre la herencia». Las palabras fueron suaves, pero cortantes. Marisa añadió: «Solo queremos evitar arrepentimientos». Respiré hondo, y en ese instante supe que había llegado el momento. Abrí mi bolso con calma y deslicé el sobre la mesa. «Yo también he preparado algo», dije con firmeza. Paul lo abrió expectante, pero su rostro se endureció enseguida.
Dentro estaba la adenda legal de la Fundación Rute Teixeira, un documento que transfería irrevocablemente mis bienes a la institución. Había pruebas de que habían perdido el control. El silencio que se hizo fue denso. Marisa intentó sonreír, pero el gesto se rompió a medias. Paul tragó saliva, mirándome como si no reconociera a la mujer que tenía delante. La misma madre a la que había arrojado a la lluvia ahora impartía serenamente la justicia revelada. En ese momento comprendí que la fuerza no necesita gritos. Se encuentra en la calma que desmonta las mentiras. Me levanté lentamente, le di las gracias por la cena y le dije que me iba. Paul intentó seguirme hasta la puerta, llamándome suavemente. Me giré solo una vez y respondí: «No perdiste mis bienes, Paul. Perdiste mi confianza, y eso no se recupera con contratos ni postres». La frase cayó como una piedra en el silencio. En ese momento sentí que se me quitaba un peso de encima. No era venganza, era liberación. La cena familiar, que había comenzado como un intento de manipulación, se convirtió en el escenario de mi victoria silenciosa. La humillación de mi madre ya no me dominaba. Ya no era la mujer invisible en el paso elevado. Era dueña de mi vida, y ellos finalmente lo sabían. La derrota en la cena no los detuvo. Al contrario, los sumió en la desesperación. Días después, Vivian recibió una notificación. Paul y Marisa habían presentado nuevos documentos, alegando que yo les había otorgado un poder notarial sobre la fundación. Temblé al oírlo, pero no de miedo, sino de indignación. Se atrevieron a falsificar mi firma, a inventar reuniones que nunca se celebraron. Grasa actuó con la precisión de quien ya preveía esta estafa. Llevó los documentos a un perito forense, quien rápidamente confirmó el fraude. Los metadatos digitales mostraban entradas con poca retroactividad, así como referencias a lugares y personas que ni siquiera existían en aquel momento. Fue como desmantelar un castillo de naipes. Bastaba con un respiro para que se derrumbara. El juez no necesitó mucho tiempo. Durante la audiencia, Vivian lo expuso todo con claridad y sin cesar. El informe pericial, el testimonio del notario que negó cualquier implicación, e incluso las contradicciones en los propios argumentos de Paul. Cuando la defensa intentó alegar que tenía problemas de memoria, Vivian mencionó los exámenes médicos que demostraban mi lucidez. El silencio en la sala lo decía todo. Fue entonces cuando comprendí la diferencia entre ser acusado y ser escuchado. Antes, mi voz había sido tratada como ruido. Ahora, mi evidencia resonaba como un trueno. El dolor invisible que había soportado se había convertido en armas legítimas de defensa. Cada firma falsificada, cada manipulación psicológica, era ahora prueba en su contra. El veredicto fue firme. Todos los documentos presentados por Paul y Marisa fueron declarados nulos. El juez remitió el caso a la Fiscalía, que abrió una investigación penal por fraude, falsificación e intento de malversación de fondos de una institución social. Ya no necesitaba gritar. La justicia hablaba por mí. La expresión de Paul al oír la sentencia quedó grabada en mi memoria para siempre. Era el mismo hombre que me había llamado una carga, ahora reducido a su propia mentira. Marisa, a su lado, parecía más preocupada por mantener la compostura que por afrontar la verdad. Se habían despojado de sus máscaras, y no solo ante mí, sino ante la ley. Después de la audiencia, salimos del juzgado y el sol parecía más cálido que nunca. Vivian sonrió por primera vez en semanas. Grasa me apretó la mano y dijo: «Ganaste porque no renunciaste a ser escuchada». Respiré hondo y sentí que, por fin, la reconstrucción de la dignidad se había completado en el corazón de la justicia. No hubo aplausos ni celebración. Mi victoria fue silenciosa, pero no por ello menos poderosa. No quería ver a Paul y a Marisa destruidos, solo quería que dejaran de destruirme. Y ahora, la vida me había dado la respuesta. Cayeron no porque los derribé, sino porque no pudieron soportar el peso de sus propias mentiras. Esa noche, me senté en el jardín y recogí unas ramitas de lavanda. Su suave aroma me envolvió como un bálsamo. Había sobrevivido a la tormenta, resistido las manipulaciones y superado el juicio. Y ahora, entre las sencillas flores y el sonido de las olas lejanas, entendí:
La mayor caída de los abusadores es darse cuenta de que ya no tienen poder sobre aquellos a quienes han aprendido a subestimar. Tras la tormenta, la vida parecía haber retomado un ritmo más sereno. Ya no quedaban cartas bajo la puerta, ni flores envenenadas de falsas disculpas. El silencio, que antes me dolía como el abandono, ahora se sentía como una paz conquistada. Cada mañana me daba cuenta de que la libertad no era solo estar protegido por la ley, sino poder caminar sin miedo. Empecé a dedicar mis mañanas al jardín. Plantar lavanda se convirtió en mi ritual de sanación. Cada manojo que podaba exudaba un aroma a victoria silenciosa, recordándome que la dignidad puede florecer incluso después de ser pisoteada. Y junto a ellos planté 3 manzanos. Puede que no viva lo suficiente para cosechar sus frutos, pero plantar es creer en el futuro. Los paseos al amanecer también se convirtieron en parte de mi rutina. El sonido de las olas acompañaba mis pasos firmes sobre la arena. A veces iba solo, otras veces acompañado de vecinos. Nadie necesitaba hablar de lo sucedido. El simple acto de caminar juntos era un reconocimiento silencioso de respeto y solidaridad. En la fundación, mi voz encontró un nuevo propósito. Participé en talleres, di charlas breves y conté mi historia a mujeres que también habían sido rechazadas por sus familias. Vi en sus ojos el mismo dolor invisible que una vez me consumió, pero también vi la chispa de la esperanza encenderse cuando comprendieron que no estaban solas. Una mujer se me acercó al final de una de estas charlas y me dijo: «Gracias a ti, he decidido solicitar la custodia de mi nieto». Esa frase se me quedó grabada. Descubrí que la justicia revelada no solo se encontraba en los tribunales, sino en las vidas transformadas por el eco de mi resistencia. La base ya no era solo mía, sino de todos. Las noticias comenzaron a difundirse. Los periódicos locales y luego regionales informaron sobre la Fundación Rute Teixeira, no como un titular trágico, sino como un ejemplo de resiliencia en la vejez. Yo, que había quedado reducida a una carga, ahora era recordada como alguien que demostró que nunca es tarde para levantarse. Este reconocimiento no me enorgulleció, sino que me fortaleció. Por la noche me gustaba escribir en mi cuaderno, pequeñas reflexiones, recuerdos, fragmentos de lo vivido. Algunas páginas empezaban con dolor, pero siempre terminaban con esperanza. Era mi forma de reafirmarme. No me borraron, reescribí mi historia, y de esta manera, cada palabra era un ladrillo en el muro que me separaba de la sombra del pasado. Paul y Marisa desaparecieron de los titulares, de los intentos e incluso de mi puerta. Nunca escuché una disculpa sincera, y quizá nunca la escuché. Pero entendí que el verdadero renacimiento no depende del arrepentimiento de quienes nos hicieron daño, sino de la decisión de seguir adelante. Y yo había elegido vivir, no solo sobrevivir. Hoy, cuando me siento en el porche y contemplo el mar, siento que cada ola que rompe es un recordatorio. Nada puede borrar a quienes se niegan a desaparecer. Mi maleta, antaño empapada por la lluvia, se ha convertido en un símbolo de resistencia. Y mi vida, antaño marcada por la humillación materna, ahora da testimonio de que incluso el dolor más profundo puede florecer en libertad conquistada. Si algo me ha enseñado este viaje, es que nadie es demasiado pequeño para levantarse ante las tormentas más grandes. Por mucho que intenten reducirnos a una carga, a la invisibilidad o al silencio, siempre hay una fuerza oculta esperando a emerger. Esta fuerza puede manifestarse en un simple gesto, una taza de té caliente, una palabra de apoyo, un recuerdo que se resiste a ser borrado. ¿Cuántas veces te has sentido descartado, tratado como si tu historia ya no importara? Quizás la vida haya intentado empujarte por el viaducto de la soledad, pero recuerda, aún puedes reescribir tu camino. No se trata de venganza, se trata de dignidad. No se trata de destruir a quienes te hicieron daño, se trata de asegurar que nunca más puedan destruirte. La verdadera victoria no solo se da en el tribunal, sino en nuestro interior, cuando elegimos no callar. Así transformé mi dolor invisible en justicia revelada y mi humillación maternal en fuerza silenciosa. Tú también
puedes transformar las cicatrices en semillas, semillas que florecen en libertad conquistada, una voz recuperada y un renacimiento. Y ahora te pregunto, ¿qué harías en mi lugar? ¿Seguirías dejando que otros escribieran tu historia o tomarías la pluma de tu vida? Piénsalo, porque quizás hoy sea el día en que pongas punto final y decidas no volver a ser borrado. Si esta historia te conmovió de alguna manera, te invito a dejar un comentario. Comparte tu opinión, tu experiencia, o simplemente cuéntame cómo te sentiste. Quiero escuchar tu voz, porque importa. Y no lo olvides. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí siempre encontrarás historias que inspiran, provocan reflexión y te recuerdan una verdad fundamental. No eres invisible. Sigues escribiendo tu historia, y el mejor capítulo puede empezar ahora.